Buenas tardes. Estamos en su programa radial La Misión Continúa. Y saludamos a los hermanos huehuetecos en la región Huista, en Jacaltenango y otras comunidades que nos escuchan a través de Santo Hermano Pedro Radio. Transmitimos desde el Corazón Chortí, en Jocotán, a través de Radio Chortí FM Terra, como aprovechamos para saludar a todos los hermanos que a través de Radio Pax, su radio diocesana, nos escuchan en nuestra diócesis de Zacapa y más allá de sus fronteras. Queremos hoy, si el tiempo nos alcanza, esperamos que sí, hablar de dos grandes temas en nuestras notas de eclesiología. Primer tema, el nuevo pueblo de Dios ordenado jerárquicamente como comunidad servidora. Y en segundo lugar, queremos abordar el tema del carácter escatológico de la Iglesia, reino e Iglesia. Veamos primeramente en la Iglesia comunión, estructura y organización. No es solamente la iglesia espiritual, la formamos hombres y por eso tenemos una estructura y una organización. Desde que aparece en la historia, la iglesia, el nuevo pueblo de Dios, está estructurado en torno a los pastores que Jesucristo mismo ha elegido, haciendo de ellos sus apóstoles. Mateo, podemos verlo en su evangelio, y poniendo a Pedro como su cabeza. Lo podemos ver en Juan 21, 15 al 17. Y esta misión durará hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Ya que el evangelio que ellos han de transmitir ha de ser en todo tiempo para la iglesia principio de toda vida. Por ello, los apóstoles tuvieron el cuidado de instituir sucesores. No iban a vivir para siempre y por eso instituyeron sucesores. No es posible entonces disociar el pueblo de Dios, que es la iglesia, de los ministerios que la conforman, de los ministerios que la estructuran, especialmente del episcopado, es decir, de los obispos. El episcopado se hace a la muerte de los apóstoles el verdadero ministerio de la comunidad, que los obispos ejercen con la ayuda de los presbíteros y diáconos, Lumen Gentium, luz de las gentes 20, como también a otro nivel en el ejercicio de los distintos y variados ministerios eclesiales en la iglesia. Estos ministerios, no perdamos de vista nunca esto, han sido instituidos como un servicio para el bien de todo el pueblo de Dios, porque la iglesia es un pueblo de comunión, de fe, de esperanza y caridad, en el seno del cual
todos los cristianos gozan de verdadera e igual dignidad. No hay cristianos de primera categoría, de segunda categoría, ni de tercera categoría. Todos somos iguales. Tenemos una misma dignidad. Lumen Gentium 8, luz de las gentes. Por eso, este pueblo y esta comunión han sido provistos de ministerios y de medios de crecimiento que aseguran el bien de todo el cuerpo. No se puede, por tanto, separar en la iglesia los aspectos de una estructura y de una vida. Estructura y vida están asociados profundamente entre sí. Lumen Gentium 8. La comunión que define al nuevo pueblo de Dios es, por tanto, una comunión social, ordenada jerárquicamente. No es un sentimiento vago, sino una realidad orgánica, animada por la caridad, de tal modo que la articulación social de la Iglesia sirve al Espíritu de Cristo, que la vivifica para el crecimiento del cuerpo. Lumen Gentium 8. Repito, la comunión que define al nuevo pueblo de Dios es, por tanto, una comunión social ordenada jerárquicamente. No es un sentimiento vago, sino una realidad orgánica animada por la caridad, de tal modo que esta articulación social de la Iglesia sirve al Espíritu de Cristo, y a la vez el Espíritu de Cristo la vivifica para el crecimiento del cuerpo. Segundo punto, práctica de la Iglesia ordenada jerárquicamente. En la estructura fundamental de la Iglesia se pueden hallar los principios mismos que esclarecen una organización y aún su práctica canónica jurídica. No formamos la Iglesia ángeles, sino hombres de carne y hueso, peregrinos en el camino de la historia hacia la salvación. Por eso, en cuanto comunidad visible y organismo social, la Iglesia tiene necesidad de normas, de estas normas que expresen su estructura fundamental y precisen, en virtud de un juicio prudencial, ciertas condiciones de vida comunitaria. De lo contrario, habría anarquía y desorden. Estas condiciones pueden cambiar de la misma manera que la fidelidad al Espíritu Santo. Y la fidelidad al Espíritu Santo puede exigir cambios. El fin de la legislación y de las leyes en la Iglesia es para el bien común de sus miembros, que comprende inseparablemente la salvaguarda del depósito de la fe. El bien común siempre está en relación con el proteger y guardar el depósito de la fe, la enseñanza. Esa enseñanza recibida de Cristo y también para el progreso espiritual de los hijos de Dios, hechos miembros del cuerpo de Cristo. Si la Iglesia tiene necesidad de normas y de derechos, es preciso entonces, en consecuencia, reconocer que goza de una autoridad legislativa.
Lumen Gentium 27. Esta autoridad legislativa que viene del Código de Derecho Canónico. Y para los que tengan Código de Derecho Canónico o consulten a sus párrocos, pueden ver los números 135, 292, 333, 336, 391, 445, 455 y más todavía. Repito, si la Iglesia tiene necesidad de normas y de derecho, es preciso en consecuencia reconocer que goza de una autoridad legislativa. Las disposiciones legislativas implican que deben ser acogidas y obedecidas. Sin embargo, el ejercicio de esta autoridad requerirá de los pastores una atención particular en el contexto del pastoreo. Se pastorea y el ejercicio de esta autoridad requiere una atención particular viendo su rol de pastoreo. Por eso hay consultas previas y se procede ulteriormente a enmiendas cuando sea necesario. Todo esto, claro está, sin ahogar la libertad, pero tampoco en aras de esta libertad se matará un mínimo de ley en el contexto del mandamiento nuevo. Y sabemos cuál es el mandamiento nuevo, el mandamiento del amor. El Nuevo Testamento, lo podemos decir, presenta ya esbozos de un derecho eclesial. Mateo 18, 15, 18. Hechos 15, 28 siguientes. Primera Timoteo 3, del 1 al 13. Y Primera Timoteo 5, 17, 22. Los padres de la Iglesia testifican ciertos desarrollos de reglas que miran a establecer y conservar el bien común y el buen orden de la comunidad. San Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, Tertuliano y otros santos padres. Los concilios realizados a lo largo de la historia de la Iglesia también tienen disposiciones disciplinarias. Aunque en la antigüedad el derecho no tomara el carácter de ley escrita, pero había en efecto como un derecho consuetudinario de la vida común, no menos obligatorio, y que era constituida la fuente de los cánones que se redactarán más tarde. Veamos ahora el segundo tema que les proponía: el carácter escatológico de la Iglesia, es decir, ver reino e iglesia. El reino es más amplio que la Iglesia, y la Iglesia a la vez es servidora del reino. Veamos. La Iglesia es a la vez terrena y celeste. Este carácter escatológico, camino hacia lo último de la Iglesia peregrinante con la Iglesia celeste, es la clave para interpretar a la Iglesia como pueblo de Dios. Se señala entonces el fin hacia el cual se encamina este pueblo de Dios. Este pueblo mesiánico tiene, por último, como fin
el reino de Dios, incoado en la tierra por el mismo Dios y que ha de ser extendido hasta el fin de los tiempos. Es decir, nosotros como pueblo mesiánico vamos caminando hacia el reino de Dios. Pero este reino de Dios ya empieza aquí en la tierra y Dios mismo lo ha sembrado. Y este reino de Dios tiene que irse extendiendo hasta el fin de los tiempos. Eso nos dice la Lumen Gentium, Luz de las Gentes, número 9. La iglesia solo será consumada en la gloria celeste. Solo será consumada en la gloria celeste cuando llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, la nueva creación. Su fin salvífico y escatológico será alcanzado plenamente solo al fin de los tiempos. Lumen Gentium 48 y Gozos y Esperanzas, Gaudium et Spes 40. La iglesia por eso es sujeto histórico, está en la historia, pero a la vez escatológico, camina hacia la salvación final. La iglesia peregrina está unida a la iglesia del cielo. Y este fin escatológico es el que determina la vida profunda de la iglesia peregrinante. Pablo nos dice que los creyentes tienen desde ahora su ciudadanía en los cielos. Gálatas 4:26, Lumen Gentium 6. Este fin escatológico está ya presente de un modo escondido en la iglesia terrena y peregrina. Pero esto no conduce a infravalorar, a subestimar, a no ponerle atención a las responsabilidades temporales e históricas. Tenemos la mirada levantada al cielo, pero los pies en la tierra. Y más bien, esto compromete más a la iglesia a ser fermento, a ser levadura, a ser sal y luz del mundo. En el mundo presente, los cristianos tenemos que dar razones de nuestra fe, razones de nuestra esperanza. La iglesia y el reino. Muchos padres de la iglesia, teólogos medievales o los reformadores del siglo XVI identifican generalmente la iglesia y el reino. Más bien, desde hace más o menos 2 siglos, se tiende a poner entre ambos, entre iglesia y reino, una distancia, acentuando unilateralmente el aspecto escatológico para el reino y el aspecto histórico para la iglesia. La Luz de las Gentes, Lumen Gentium 5, nos hace notar la diferencia. La iglesia recibe la misión de anunciar el reino de Cristo. Esa es la misión de la iglesia. Anunciar el reino de Cristo y de Dios. Pero no solamente el anuncio, sino también de instaurarlo en todas las naciones. La iglesia constituye el germen, el inicio, el comienzo de este reino en la tierra. Esta evocación de la iglesia como germen, inicio y comienzo del reino, ¿qué está expresando? Expresa a la vez la unidad y la diferencia entre ambos. Iglesia y reino convergen al modo propio de su
crecimiento, que no se realiza sino en la conformación y por la conformación a Cristo, que da su vida por el mundo. Este reino está también metido en el mundo y en la historia, aunque al mundo le falten todavía elementos por purificar. Mateo 13, 24 al 30 y 47 al 49. La cizaña y red con peces. Pertenecer al reino tiene que constituir una pertenencia al menos implícita a la iglesia. La iglesia está para el reino y la iglesia es servidora del reino. Vemos con el corazón dirigido y la mirada al cielo, pero con los pies puestos en la tierra, porque tenemos que transformar este mundo presente, de tal forma que hagamos del mundo presente por nuestro esfuerzo, claro está, ayudados con la gracia del Espíritu Santo, la mejor ofrenda al Dios vivo. Entonces, pertenecer al reino tiene que constituir una pertenencia, al menos implícita, a la iglesia. Y nos preguntamos ahora, ¿es la iglesia sacramento del reino? ¿Qué tiene que ver la iglesia con el reino? ¿Es la iglesia sacramento del reino? Iglesia sacramento del reino se puede usar solamente si se emplea en la siguiente perspectiva. Para su aplicación a la iglesia, el término sacramento es utilizado de manera analógica, es decir, comparativa. La iglesia es en Cristo como un sacramento que une a los hombres con Dios y a los hombres entre sí. Por eso decimos que el término sacramento se utiliza de manera comparativa, analógica. La iglesia es en Cristo como un sacramento, como nos lo hace ver la luz de las gentes 1, Lumen Gentium. La expresión se refiere a la relación, por una parte, entre el reino comprendido en el sentido pleno de su cumplimiento y por otra, la iglesia limitada a su aspecto peregrinante. El reino de Dios es ese misterio, pero que ya está presente como misterio. Y está presente en la realidad del reino en el sacramento. Ya en la iglesia está el germen, el inicio del reino de Dios, que tiene que llegar a su plenitud. Y en ese sentido, el desafío que tenemos en la iglesia es vivir conforme a lo que somos. Iglesia, señal del reino de Dios, es decir, la vida de nosotros los creyentes ha de ser según los valores del reino de Dios. El reino de Dios, ese reino que es un reino de santidad, que es reino de salvación, que es reino de justicia, que es reino de reconciliación, que es reino de paz, que es reino de verdad, que es reino de justicia. Y eso lo tenemos que vivir en la realidad de nuestro mundo. Somos testigos del reino de Dios y nuestra patria Guatemala especialmente y el mundo, cuánto no necesitamos de gente que viva según las categorías del reino, porque el gran problema es el divorcio entre fe y vida.
Ya nos vamos acercando al proceso eleccionario en Guatemala y muchos políticos hablarán de Dios y sin embargo su vida está muy lejos del reino de Dios. Y por eso es que debemos ver que este reino comprendido en el sentido pleno de su cumplimiento, que tiene que realizarse, y la iglesia limitada ¿a qué? A su aspecto peregrinante. Estamos todavía en este mundo. El término sacramento se comprende aquí en su sentido pleno, ya presente en misterio, Lumen Gentium 3, en la realidad del reino en el sacramento. La iglesia no es puro signo, no es pura señal. La realidad significada está ya presente en el signo como realidad del reino. La iglesia es semilla del reino. La noción de la iglesia no se limita a un solo aspecto temporal y terrestre. Inversamente, la noción del reino implica una presencia ya aquí en misterio. Y por último, veamos brevemente a María, la iglesia realizada. No se puede leer correctamente la Constitución Luz de las Gentes, la Lumen Gentium, sin integrar la aportación del capítulo 8 a la comprensión del misterio de la iglesia. La iglesia y el reino encuentran su más alta realización en María. Que la iglesia sea ya la presencia en misterio del reino se esclarece definitivamente a partir de María, morada del Espíritu Santo, modelo de fe y figura real de la iglesia. El Vaticano II afirma de ella: la iglesia es en la Santísima Virgen María y ha alcanzado en ella ya la perfección por la que existe sin mancha y arruga. Efesios 5:27, Lumen Gentium 65. María supera la distancia entre la iglesia peregrinante y el reino consumado. En cuanto asunta llevada al cielo, hecha semejante a su Hijo, que resucitó de entre los muertos y recibió así anticipadamente la suerte de los justos. María ha recibido ya esta gloria. Pablo VI, en el número 15 de su profesión de fe, nos lo dice. Por esto, la Madre de Dios es imagen e inicio de la iglesia que ha de tener su cumplimiento en la vida futura. Lumen Gentium 68, la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium 103. La iglesia está en camino. María es ya realización de lo que la iglesia está llamada a hacer. Bien, pasen buena tarde, que Dios les bendiga.